Queden pocs dies perquè es tria un nou ajuntament en Alcoi i des d'Ara Multimèdia volem conèixer les diferents candidatures que es presenten. I avui estem amb Maria Calero, que és la candidata a l'alcaldia pel partit Tercera Edat en Acció, que és la primera vegada que es presenta a l'Ajuntament d'Alcoi. Molt bona vesprada, Maria. Bona vesprada. Com ha sigut això de presentar-te en política? Pues molt bé. Volia demanar-te si no n'hi ha cap de problema, perquè n'hi ha molta gent que m'ha demanat que per favor fera l'entrevista en castellà perquè li costa una miqueta, sí, a voltes sí, y si no t'importa... Cap problema, pots parlar com vulguis. Conta'm, ¿cómo te has metido en política? ¿Cómo ha sido este paso de participar y de presentarte a la alcaldía de Alcoi? Pues la verdad que fue un poco inesperado porque en la vida hubiera pensado que me iba a presentar para la alcaldía de Alcoi. Pero bueno, gente de mi alrededor que son jubilados, tuvimos un encuentro con otras personas que fueron los que fundaron el partido en Alicante hace ahora un año y empezamos a hablar y empezó a gustarme y digo, ¿qué ideas? Y decía, pues sí, para adentro me callaba, no decía, sí. Y bueno, al paso del tiempo, muy poquito tiempo, me propusieron de hacer una candidatura en Alcoi, que se presentara en Alcoi. Y bueno, estuve muchos días sin dormir, pensando... ¿Qué me están diciendo? No lo había imaginado en la vida, o no voy a sentir preparada, ¿qué está pasando? Y luego caí y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? La tercera edad respaldada de personas que tienen la voz de la experiencia, jubilados, y que piensan no solamente en ellos como pensionistas, sino también en la tercera edad, que somos nosotros los que vamos a seguir para continuar cobrando, y luego también nuestros hijos. Iba a preguntarte eso precisamente porque Tercera Edad en Acción, el nombre da a entender que es un partido de gente mayor, pero la candidata es una mujer de 38 años. ¿Cómo se entiende esto? Pues se entiende de la siguiente manera, porque también lo pregunté yo, candidata no puede ser, todos allí mayores, porque quieren gente joven que trabaje, con ganas de trabajar, y gente que pueda representarles, porque hasta ahora no la ha representado nadie. Entonces ellos no tienen ningún tipo de interés porque ya son mayores, tienen sus pensiones, pero piensan también y tienen muchos miedos, porque preguntas a la gente de la calle, tanto a mayores como a jóvenes, y ya mi abuelo, que hace ya, que en paz descanse, más de 20 años que falleció, me decía, ay nena, yo estoy teniendo una pequeña paguita, y dice, pero tú... Conforme están los tiempos y las arcas vacías, hace más de 20 años. Y ahora, en todos estos meses anteriores que estamos trabajando, por el tema de la campaña, por la presentación a la candidatura, y preguntamos, tanto jóvenes de mediana edad y personas más mayores, el 95-98% responden lo mismo, tienen miedo porque no saben realmente si van a cobrar. O si a las personas mayores le van a bajar más la pensión porque no hay fondos para poder pagar estas pensiones. Entonces es un punto que dices, es interesante, y pensando que no tenían nada en particular que puedan sacar ellos, y pensando en mí y en mis hijos, por eso dicen Tercera Edad en Acción, una tercera España, querían que la juventud hablara por ellos. ¿Y cómo precisamente se consigue eso? ¿Cómo desde un ayuntamiento podéis presionar en las pensiones precisamente que se encarga un gobierno central? Ahí está el quid de la cuestión. Tenemos primero que presentarnos por las municipales, que es lo que acabamos de hacer. Y la casa se empieza siempre por bajo, no por el tejado. Entonces lo que pretendemos primero era presentarnos. Y eso es preciso. Y una vez que esperamos conseguir objetivos buenos, ya cuando nos presentemos más adelante, por las generales y demás, pues hacer más fuerza. Pero el partido no solamente se centra en las pensiones de los pensionistas y jubilados, porque esto lo que hace es mover, el quid de la cuestión de mover todo lo que es alrededor, y ahí entra la juventud, el trabajo, fomentar el trabajo a la juventud, eso es fundamental. Y que coticen, y todo esto se hace a través también de las pensiones. Entonces ahora de momento aquí en Alcoi hay cosas mucho más importantes que las pensiones, porque no podemos hacer fuerza desde aquí, desde Alcoi no podemos mover España. Antes de dejar el tema de las pensiones, que quiero también preguntarte por otras propuestas que tenéis. Hace poco la plataforma de pensionistas precisamente se desmarcó un poco del partido Tercera Edad en Acción y pedía el voto por otros 4 partidos. ¿Hay algún problema o alguna distensión con esta plataforma? No hay ninguna. De hecho, nosotros no tenemos contacto con ellos. Eso no quita, como por ejemplo el centro
que tenemos, exacto, que de los que hemos, entrevistas que hemos hecho a diferentes personas mayores, nos han dado varias quejas para que nosotros, si entramos a gobernar en Alcoy, podamos solucionar, como por ejemplo el tema de que hay personas que están pagando su cuota, hacen su gimnasia, no pueden utilizar las duchas, tienen que irse a casa a ducharse. Luego tienen un área para ellos estar allí, jugar las cartas, hablar, demás, no tienen aire acondicionado, no lo pueden enchufar, me han dicho que sí que está, pero no lo pueden enchufar. Ahora llega el verano, en invierno no tienen la calefacción, pero no quita una cosa de la otra. Ellos pueden dar el voto a quien ellos consideren, porque realmente los pensionistas y jubilados son de izquierdas y de derechas. Nosotros necesitamos lo que es la aportación de todos los partidos. Todos los partidos son súper importantes, todos tienen ideas fantásticas, lo que tenemos es que ponerlas en práctica. Entonces no podemos decir nada malo de que se hayan desvinculado, porque no hay nada. María, tú vives en la zona norte, tienes además un comercio aquí en la zona norte, estás cara al público, ¿eso te ha servido un poco para sondear qué es lo que opina la gente, qué es lo que quiere? ¿Te han hecho peticiones? Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, aprovechando, aparte del trabajo en la misma tienda, que vienen, ya me van preguntando y demás, escucha, que te vamos a votar porque, claro, todas las propuestas que tienes. Entonces, por ejemplo, los vecinos que tenemos aquí en la zona norte han pedido en varias ocasiones al ayuntamiento el tema, que parece una tontería, pero están viviendo incómodamente, el tema de las palomas. Se han gastado miles de euros en poner rejas, en poner como si fueran unas jaulas, dicen que las siguen rompiendo, no pueden tender la ropa, aparte de las enfermedades que pueden causar tanta cantidad. Sí que es verdad que me comentan los vecinos que el ayuntamiento intentó solucionarlo, trajo unas jaulas grandes, se llevó unas cuantas, pero como es comprensible, las palomas continúan, ¿vale? Entonces, pues sería también un punto a solucionar de las peticiones de aquí del barrio, hacerlo más continuo para que los vecinos también vivan cómodos, porque realmente no es lo que un partido en sí proponga, sino lo que el ciudadano, el alcoyano, necesite, las necesidades. Es como, por ejemplo, el Hospital Virgen de los Lirios. Tenemos un hospital fantástico, con unos servicios, ¿para qué contarte?, que no solamente abarca los 58.000 habitantes que tenemos aquí en Alcoy, sino todas las poblaciones que tenemos alrededor. Y sin embargo, pues están un poco así porque tienen una piscina climatizada en rehabilitación y hace ya años que está vacía. Entonces, ¿por qué me han pedido que por qué no podemos ahí solicitar las ayudas convenientes a la Generalitat Valenciana, que la fuerza del ayuntamiento lo consiga y podamos tener un servicio? Porque es un hospital de ole, la verdad es que sí. Así que tenéis propuestas de todo, para los mayores, para el trabajo, para el hospital, para la juventud, para la familia. Bueno, son propuestas que realmente nos están diciendo que es la necesidad, que es lo que queremos. Escuchar tanto a los jóvenes como a los mayores, a todo el mundo. Por ejemplo, la juventud, me considero como los papás y mamás, sí que han dicho, y sería fantástico que en Alcoy nos pusieran un parque de atracciones. Porque claro, al final llega un punto de edades de los nenes que en el parque se aburren ya, otra vez al parque, y hay otros niños a partir de los 9 años, 10 años que quieren otro movimiento. Me estaban comentando, por ejemplo, que sería interesante hacer un parque como de atracciones, como el que está en la explanada de Alicante, le ponen una pulserita y ahí los niños están, luego tienen peatonal para que los papás puedan hacer tapeo y demás, pero también tenemos el de Santa Pola. En la Santa Pola, que el Pola Park, lo tenemos aquí muy cerquita, que también he ido yo con mis hijos, y es una pasada, porque es que los papás, participamos en el disfrute como los niños. Me impresionó porque vi hasta el gusano loco de hace ya casi 100 años. Entonces, en Alcoy, en una población tan grande, con el espacio que tenemos, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si las mamás también, y así no hacemos que nos vayamos a otras poblaciones, sino que además lo que tenemos alrededor, aquí alrededor de Alcoy, también vengan aquí. Y eso sería otro motivo de fomentar trabajo, de que la gente venga, movilidad, darle que Alcoy vibre. ¿Qué es lo que necesita? Vibrar. Es la primera vez que os presentáis a un ayuntamiento. ¿Qué expectativas tienes? ¿Piensas que todas estas ideas podrán llegar al ayuntamiento? Pues a verás, yo confío y espero que sí. Ya no porque yo quiera o insista además, sino porque es lo que quiere el alcoyano. Esto y muchas más. Entonces, es lo que te comentaba antes, no es que yo proponga y diga y deshaga, no, es como lo de Rodes, no es que yo quiera o el partido decida poner o dejar de poner, no, el ciudadano, el alcoyano, ¿qué prefiere? Hacer un sondeo y decir, vamos a ver, y entonces
es lo que el ciudadano quiera, lo que el alcoyano quiera realmente. Porque yo puedo tener, o el partido podemos tener unas ideas o unas prioridades, pero no son las necesidades que tiene el alcoyano. Entonces ahí ja pecamos un poc. Molt bé, clar. Pues molt bé, Maria Calero, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la campanya electoral, que tingueu molta sort i estarem molt pendent de les notícies que ens doneu. Molt bé, gràcies a vosaltres i esperem pues, el millor per tots. Vale? A tu.